Hola, mi nombre es Tiara y hoy junto a mi equipo, el cual está conformado por Rocío, Ángel y Gabriel, vamos a presentarles el tema titulado Los sistemas de gobierno. A continuación veremos los sistemas de gobierno. Pero, ¿qué es un sistema de gobierno? Los sistemas de gobierno son ubicados los modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. ¿Sabías que no en todos los países llamados democráticos los ciudadanos votan directamente por sus representantes? ¿O que aún hay países donde nunca se vota? Porque viven en un reino muy lejano. Así se tratan las monarquías. No solamente existen en los cuentos de princesas. En pleno siglo XXI hay países gobernados por monarquías absolutas. Es decir, el rey o la reina controlan todas las ramas del gobierno. Como por ejemplo en Arabia Saudita, donde el rey concentra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También hay otro tipo de monarquía, la parlamentaria, como la de España o la británica, donde el rey o la reina encabezan el Estado. Pero el primer ministro o la primera ministra integran el gobierno y asumen las funciones del ejecutivo. Se llaman parlamentarias porque el partido que obtiene el mayor número de votos y más escaños en el Parlamento designa al primer ministro o ministra. Si ningún partido logra la mayoría, se vuelve a convocar a elecciones o se hace un gobierno de coalición, donde el primer ministro suele ser el líder del partido que haya obtenido el mayor número de votos. Y un dato que te sorprenderá: Canadá y Australia también son monarquías parlamentarias. Pero ni Justin Trudeau ni Malcolm Turnbull son reyes, sino primeros ministros que cabezan el gobierno, porque son líderes de su partido político que tienen la mayoría en el Parlamento. En ambos países, la jefa de Estado es la reina Isabel II, porque pertenecen a la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, la cual es una organización integrada por estados soberanos que antes fueron colonias del Imperio Británico. Pero estos sistemas de gobiernos no son mayoritarios. Casi el 80% de los países se define como república. Y su característica principal es que sus gobernantes son electos por voto popular. Un tipo minoritario de la república son parlamentarias, donde un presidente electo por el Parlamento es jefe de Estado, pero sus atribuciones son limitadas y en ocasiones superadas por el jefe de gobierno. Se llaman parlamentarias porque el canciller es un parlamentario o un legislador, y usualmente su gabinete también se compone por legisladores o parlamentarios. Como la monarquía parlamentaria, el partido que haya obtenido más votos elige al canciller, mientras que el presidente lo designa el mismo poder legislativo, pero por acuerdo. Un ejemplo de república parlamentaria es Alemania. En donde Angela Merkel es la jefa de gobierno porque es líder del partido que más votos recibió en el Parlamento alemán. Y el presidente es electo por acuerdo de todos los partidos políticos. Quien tiene más poder es la canciller, cuyas facultades legales le permiten formar un gabinete o hasta proponer la disolución del Parlamento. Una forma más de república es la presidencial.
En la República Presidencial debe existir una clara división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En la República Presidencial, el presidente, que siempre es electo por voto directo, realiza las funciones tanto de jefe de Estado como de gobierno. También hay países gobernados por modelos mixtos, llamadas repúblicas semipresidenciales, como en Rusia, Ucrania y Francia, donde el presidente ostenta el cargo de jefe de Estado. Y el primer ministro, el jefe de gobierno. Y el presidente electo por voto popular comparte los deberes del poder ejecutivo con el primer ministro, quien es designado a su vez por el propio presidente. Está subordinado él y puede sugerirle cambios en su gabinete. También es el responsable de la defensa nacional. Un modelo más son los estados socialistas y unipartidistas. Como China y Cuba, donde la gente no vota directamente por el mandatario. En el caso de China, el presidente es electo por la Asamblea Popular Nacional, el máximo orden legislativo, electo por otros órganos locales, es decir, un sistema piramidal de representación, en donde la gente solo puede votar para elegir representantes de asambleas populares locales. Finalmente, hay sistemas autoritarios, regularmente militares. Tal es el caso en nuestro país, que fue gobernada por una junta militar el 3 de octubre de 1968. Luego de un golpe de Estado encabezado por Juan Velasco Alvarado. Como vemos, las monarquías no son cosas de cuentos, y los sistemas democráticos son mucho más complejos. Hola, yo soy Rocío Miranda, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el sistema de gobierno parlamentario. ¿Qué es el sistema de gobierno parlamentario? El sistema parlamentario designa una forma de gobierno en la que el Parlamento participa en forma exclusiva en la dirección de los asuntos del Estado. Es por ello que en este sistema, la formación del gobierno y su permanencia dependen del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Esa mayoría puede surgir directamente de las elecciones o bien de una coalición. No es suficiente con que el Parlamento elija al jefe de gobierno para hablar de un sistema parlamentario. Por eso es necesario también que el Parlamento no comparta con ningún otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos. Es por ello que en este sistema se pueden distinguir los siguientes elementos. Un poder ejecutivo y un poder legislativo. Poder ejecutivo.
poder está dividido entre un monarca o presidente y un primer ministro. Poder legislativo. El Parlamento. En el Perú, el Parlamento está conformado por una cámara, es decir, es unicameral. Es desde 1995 que el Congreso es unicameral, conformado por una cámara inicial de 120 congresistas. Y desde el 28 de julio del 2011 se decidió que estaría conformada por 130 congresistas. Características del sistema parlamentario. La soberanía recae en el Parlamento. Se conforma un gobierno pluripersonal y colegiado elegido por el Parlamento, formado con el jefe de gobierno al frente. Poseen mecanismos recíprocos del control entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El jefe del Estado y el Parlamento son entidades distintas, con injerencias excepcionales. El Parlamento opera bajo el principio de coalición de funciones. Ventajas del sistema parlamentario. Mayor representación del conjunto social, en la medida que las decisiones deben consensuarse en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Parlamento. Mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que pueden cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. Desventajas frente al presidencialismo. Separación de poderes atenuada entre el ejecutivo y el legislativo. Excesiva vinculación del poder ejecutivo con el partido político mayoritario en el Parlamento, pudiendo derivar en partitocracia. Su forma más estable termina siendo el bipartidismo. Fortalezas del sistema parlamentario. La principal fortaleza del sistema parlamentario es el hecho de que el Ejecutivo se conforma a partir de la mayoría parlamentaria, lo cual facilita el trámite de la agenda legislativa y evita las situaciones de bloqueo y confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que comúnmente suelen resolverse mediante la concesión de favores clientelistas o, en casos extremos, mediante recursos violentos o extraconstitucionales. Mi nombre es Ángel Vizcarra y hoy les hablaré sobre el sistema de gobierno presidencial. Hablaremos sobre el origen. El sistema presidencial o presidencialismo aparece con las repúblicas modernas, cuando estas, reacias a la imagen que representaban los monarcas y los aristócratas, deciden crear un sistema de gobierno nuevo. Es en la Constitución de Estados Unidos de 1787 en donde por primera vez se concibe la idea de gobierno presidencial. Esta Constitución estaba basada en el control y el balance. Pero, propiamente, ¿qué es el presidencialismo?
El presidencialismo es una forma de gobierno constituida en una república y en la cual su constitución establece una división de poderes. Características del presidencialismo. La característica principal es la aplicación del principio de la división de poderes, el equilibrio y la distribución de las diferentes competencias entre los diversos órganos constitucionales para un buen funcionamiento del Estado. También tenemos que el Poder Ejecutivo es monista. Esto quiere decir que el presidente de la República es jefe de Estado y también jefe de gobierno. Tanto el presidente de la República como el Poder Legislativo es elegido por sufragio o voto popular. El presidente es independiente del Poder Legislativo. Esto se debe a la autonomía e independencia de cada poder. Y como última característica tenemos que el Ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a través de un referéndum. Bien, coincidentemente con la característica principal, el fundamento de este sistema de gobierno vendría a ser la separación de poderes. Bien, la división en este caso es una división tripartita del poder. Tripartita porque se divide en tres. Primero tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y por último tenemos al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo tiene como función concebir y ejecutar políticas o leyes que tienen que ser aplicadas. También es el representante de la nación en todas sus relaciones diplomáticas. El Poder Legislativo tiene como función desarrollar y modificar las leyes, así como también regular los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. El Poder Judicial. El Poder Judicial ejerce la potestad de administrar justicia y también cuida y hace cumplir las leyes de la Constitución. Ventajas que posee el sistema de gobierno presidencial. La primera ventaja sería la separación de poderes, pues esta es clara y suficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo, dándole a cada uno su propia independencia. La segunda ventaja sería la inexistencia de la vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario en el Congreso, evitando caer en partitocracia. Bien, ahora veremos algunas de las desventajas que posee el sistema de gobierno presidencial. Menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que el Congreso no puede cambiar el Poder Ejecutivo, adoptando la moción de censura. Menor representación del conjunto social, en la medida que las decisiones no se consensúan en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Congreso. Tendencia al bipartidismo como forma más estable, debido a la necesidad de financiación y la falta de identidad
política. Hola, mi nombre es Gabriel Liendo y hoy les hablaré acerca de las nociones del Estado y del liberalismo. Nociones del Estado. Definición. Es la actividad humana organizada políticamente sobre un territorio determinado, con sus propios órganos de gobierno. El Estado es un ente de 3 elementos: pueblo, territorio y poder. El pueblo es un conjunto de personas que tienen en común su vinculación política jurídica con un cuerpo político soberano. Desde la crisis del absolutismo regio, al propagarse los ideales democráticos, se centró en el pueblo la soberanía nacional, con tendencia a que la ejerzan mediante el voto concedido desde una determinada edad de las personas. El territorio es aquella porción de la superficie terrestre sobre la cual el Estado ejerce habitualmente su soberanía. Puede conceptuarse como el límite material de la acción efectiva de los gobernantes dentro del cual se asienta su población y ejerce poder el Estado. Formas territoriales del Estado: Estado unitario, Estado federal, Estado regional y Estado autonómico. El poder se le define siempre como fuerza. Originalmente el poder estaba en manos de los más fuertes. Luego de incesantes luchas por la dignidad humana, el poder sigue siendo una fuerza pero condicionada por el derecho. Es lo que distingue una sociedad civilizada de otra que no lo es. El poder tiene su origen en la propia naturaleza humana. El hombre es un ser gregario que debe vivir en sociedad, pero esta vida requiere un orden. Nociones del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las libertades políticas, sociales y económicas. Corrientes históricas del liberalismo o derivadas del liberalismo. Liberalismo clásico, socioliberalismo, el monarquismo y anarcocapitalismo. El liberalismo clásico se encarga de defender en su momento la no intromisión del poder real en los asuntos civiles, la libertad, el ejercicio político y el ejercicio económico. Socioliberalismo, también conocido como capitalismo social, la economía de mercado persigue un equilibrio entre la defensa de las libertades individuales y el ejercicio económico. El minarquismo, partidario del Estado mínimo encargado de la defensa territorial de la nación y el sostén de la justicia y del orden público. Anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo de libre mercado o anarcoliberalismo, propone una sociedad organizada y carente de Estado. Características del liberalismo. Considerar la libertad como un elemento inviolable de la vida ciudadana, en todos sus diferentes aspectos: libertad de culto, prensa, asociación y pensamiento. Defender el principio de la igualdad ante la ley, Estado de Derecho, tanto en lo político como social, ya que sólo así el individuo será responsable de sus propios actos. Defender el principio de la propiedad privada como un derecho inalienable del individuo, protegido por la ley frente a las iniciativas colectivas. Defensor de la existencia de un Estado laico y una educación laica, compuesto por poderes autónomos e independientes de acuerdo al modelo republicano ejecutivo, legislativo y judicial. Prácticamente proponer la mínima intromisión del gobierno en la vida ciudadana y la mínima intromisión del Estado en la conducción de la economía. Origen. El origen del liberalismo se remonta a la Gran Bretaña del siglo XVII, como heredero de la filosofía empirista y utilitarista que vio nacer el mercantilismo. Sin embargo, la intromisión estatal solía beneficiar a las clases establecidas y ejercerle resistencia a la libre empresa,
lo cual iba en contra del ascenso de las clases medias burguesas, o sea, comerciantes. Liberalismo social y económico. El liberalismo social tiene que ver con la no intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos, ni en sus relaciones sociales, permitiendo así que exista la libertad de culto, pensamiento, de asociación y de prensa, siempre y cuando no se infrinjan las leyes ni se violenten a terceras personas. Liberalismo económico. Mantiene la necesidad de independencia de las relaciones mercantiles y comerciales de los ciudadanos de la intromisión del Estado, siempre y cuando este ejercicio no constituya ninguna violencia contra las libertades de los demás. Representantes del liberalismo. John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith y David Ricardo. John Locke, filósofo y médico inglés, perteneciente a la corriente del empirismo inglés y considerado el padre del liberalismo clásico. Immanuel Kant, filósofo alemán considerado uno de los grandes pensadores de la Edad Moderna, representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Adam Smith, economista y filósofo británico, fue uno de los fundadores del liberalismo económico. Su pensamiento fue clave para el surgimiento del capitalismo. David Ricardo, economista británico, en cuyos tratados se defendía el establecimiento de una unidad monetaria fuerte, y fue autor de diversas teorías económicas liberales. El neoliberalismo. Distintas cosas pueden entenderse por neoliberalismo, pero la más usual y la más reciente tiene que ver con el surgimiento de la doctrina política económica liberal a finales del siglo XX. Ampliamente criticado por los sectores progresistas de la sociedad, especialmente los del tercer mundo, el neoliberalismo fue implementándose durante la década de los 80 y 90 por gobiernos de distinto tipo. Por ejemplo, la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile llevó a cabo profundas reformas de liberación de la economía y el trabajo. También fue la política económica de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, así como de las cuestionadas gestiones de diversos políticos latinoamericanos como Carlos Menem en Argentina y Carlos Salinas de Gortari en México. En conclusión, el sistema parlamentario o parlamentarismo es el sistema de gobierno por el cual la elección del gobierno es emanada por el Parlamento y es responsable políticamente de este. El sistema presidencialista lleva un paso más allá de la división de poderes de Montesquieu en comparación al sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque en el sistema presidencialista el Ejecutivo no emana del Parlamento, sino que, por el contrario, tiene un origen y legitimidad independiente. También para la elección del Ejecutivo y el Legislativo es por sufragio. Hacen unas elecciones, mientras que por el parlamentario no. Conclusiones. Como bien pudimos observar, el Estado está compuesto por lo que es pueblo, territorio y poder, cada uno con un objetivo en específico y con diferentes ramas de por medio, pero que a fin de cuentas trata de llegar a un objetivo en común, ya que la sociedad está dentro del marco normativo del Estado. Por otra parte, tenemos lo que es el liberalismo. El liberalismo es una doctrina filosófica que se encarga o tiene el objetivo de priorizar las libertades de la sociedad, tanto en lo social, en lo político y en lo económico, llegando al punto de tener varias etapas, como bien pudimos ver en el trabajo. Luego de esto, los ciudadanos pueden también decidir no tener el apoyo del gobierno, ya que ellos no desean que éste se involucre en sus asuntos sociales o económicos. Y bueno, esas han sido las conclusiones sobre el tema de lo que es noción del Estado y noción del liberalismo.